Hola, buen día. En este video iniciaremos con el estudio de lo que son vectores, hablando específicamente del capítulo 3 del libro. Haremos un repaso de algunos conceptos importantes que usted ya estudió previamente en la clase de vectores y matrices y además abordaremos los usos que se le dan a los vectores en física, con algunos casos concretos. Inicialmente vamos a recordar lo que es un sistema de coordenadas que tenemos en este caso un sistema de coordenadas rectangulares, como podemos ver por acá, y recordando cómo ubicábamos puntos en un sistema de coordenadas. Por ejemplo, este es un sistema de coordenadas X y Y. Y por ejemplo, si tenemos este punto que estoy señalando acá en el primer cuadrante, este punto va a tener dos coordenadas, una coordenada en X que corresponde a este punto y una coordenada en Y que corresponde a este punto en Y. En casos concretos, como por ejemplo el punto P, que lo podemos ver más abajo, el punto P tiene una coordenada en X de 5. 5 puede ser 5 metros, 5 centímetros, etc. Y tiene una coordenada en Y de 3, como podemos ver por acá. Significa que cada punto representa una unidad, como podemos ver acá. Aquí tenemos una unidad iniciando desde el origen, una unidad en X, 2 unidades en X, 3 unidades en X, 4 y 5. Y lo mismo para Y, tenemos una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Entonces a esto se refiere este punto, a modo de repaso, porque posiblemente esto usted ya lo sepa. Y por ejemplo, tenemos por acá en el segundo cuadrante el punto Q, que tiene coordenadas menos 3 en X y 4 en Y. Entonces vemos que en el primer cuadrante ambas coordenadas son positivas. En el segundo cuadrante tenemos las X van a ser negativas y las Y van a ser positivas. Si tuviéramos un punto en el tercer cuadrante, podemos ver que tanto X y Y van a ser negativas. Y si tuviéramos un punto en el cuarto cuadrante, podemos ver que tendríamos la X positiva y la Y negativa. Entonces, de esta manera, se representan puntos en el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Tenemos también otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas polares, que en ese caso a nosotros nos dan ¿qué? O nos facilitan ¿qué información? Se nos facilita una distancia R que va a ser desde el origen hasta el punto que se representa con las coordenadas X y Y. Y además vamos a tener un ángulo que nos va a indicar la inclinación, el ángulo de inclinación de dicha distancia. Y si nosotros analizamos más a profundidad las coordenadas polares, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos formado lo que es un triángulo rectángulo, que se manifiesta de una manera más precisa en la figura B que tenemos por acá. Y en este triángulo rectángulo, ¿qué tenemos como componentes? Tenemos el ángulo, que podemos ver que es el que tenemos representado acá. Vamos a tener el lado opuesto, que va a ser Y, en este caso, como podemos ver acá, sería la coordenada en Y. Tendríamos el lado adyacente como la distancia en X de ese punto. Y finalmente tenemos la hipotenusa que representa esa distancia, es decir, representa R, la distancia que hay desde el origen hasta el punto con coordenadas X y Y. Y a partir de este triángulo rectángulo podemos deducir algunos conceptos fundamentales
de trigonometría, recordándole a usted que el seno de este ángulo es la relación entre el lado opuesto del ángulo entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es R. El coseno de este ángulo va a estar dado por el lado adyacente entre la hipotenusa. Y finalmente la tangente está dada por el lado opuesto entre el lado adyacente. A partir de estas tres relaciones que tenemos entre los lados de un triángulo equilátero con el ángulo y con la hipotenusa, nosotros podemos establecer algunas relaciones. Es decir, podemos despejar en algunos casos, por ejemplo, para seno y coseno, y encontrar lo que son las coordenadas X y Y para lograr, si tenemos un punto expresado en coordenadas polares, poder trasladarlo o conocer esas coordenadas en un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Dicha relación viene siendo o está dada por si tomamos el coseno del ángulo y despejamos para X, vamos a tener la ecuación 3.1, que nos dice que la coordenada X de ese punto va a estar dada por la distancia R multiplicada por el coseno del ángulo. Y de esta misma manera, si tomamos el seno y despejamos para Y, vamos a tener que la coordenada en Y va a ser igual a la distancia R multiplicada por el seno del ángulo en ese triángulo. Y además podemos deducir otras definiciones de trigonometría. Por ejemplo, ya teníamos que la tangente del ángulo está dada por el lado opuesto entre el lado adyacente. Y finalmente, aplicando el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tenemos que es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada de esto nos va a dar lo que es la hipotenusa. En este caso sería la distancia que hay desde el origen hasta el punto XY. Esto lo vamos a ver más claramente en los siguientes ejemplos que vamos a estar abordando. Tenemos el ejemplo número 1, el cual nos dice lo siguiente. Las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son XY. Y esto es igual a 3.5, a negativo 3.5 metros, negativo 2.50 metros. Y lo tenemos expresado con este punto que podemos ver en el sistema de coordenadas. Luego dice el ejercicio cómo se muestra en la figura 3.3. ¿Qué nos piden en este caso? Encontrar las coordenadas polares de este punto. Para esto vamos a hacer uso de las fórmulas que vimos, que les expliqué anteriormente, antes de este ejemplo. Tenemos entonces, si observamos con detenimiento el sistema de coordenadas y vemos que tenemos una distancia desde el origen hasta el punto que tenemos representado en el gráfico. Y además tenemos un ángulo θ que va desde el primer cuadrante, el segundo cuadrante, hasta el tercer cuadrante donde tenemos ubicado nuestro punto, el punto que estamos analizando, en donde estamos hablando de una distancia en metros desde el origen y a lo largo del eje de las X y
a lo largo del eje de las Y. Analizando un poco más el gráfico, podemos ver que aquí tenemos lo que es un triángulo rectángulo, tal como estábamos hablando anteriormente. Entonces, nos vamos a valer de trigonometría para poder analizar este ejercicio en particular. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo las coordenadas polares de este punto. Por lo tanto, nos están pidiendo R y nos están pidiendo que encontremos el valor de teta. Recordando el teorema de Pitágoras, teníamos que para encontrar la hipotenusa, que es en este caso lo que queremos, está dada por la siguiente fórmula. La hipotenusa, en este caso R, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esta información ya la tenemos para poder encontrar lo primero que nos están pidiendo, que sería la distancia desde el origen hasta el punto que estamos analizando. Tenemos entonces que R es igual a X. ¿Quién es X? Tenemos por acá que X es la primer coordenada del punto que estamos analizando. Por lo tanto, sería menos 3.50 metros. Y todo esto elevado al cuadrado. Más la segunda coordenada, que sería menos 2.5 metros elevado al cuadrado. Y a partir de aquí podemos encontrar lo que es la distancia R como primer punto. Al final tenemos que esa distancia desde el origen al punto que estamos analizando es de 4.30 metros luego de hacer los cálculos correspondientes en la calculadora. Como siguiente punto, tenemos que determinar cuál es este ángulo teta que necesitamos para tener nuestro punto completamente en coordenadas polares. Ok. Y para determinar esto, nos vamos a auxiliar de la tangente del ángulo, ya que la tangente nos relaciona el lado opuesto versus el lado adyacente al ángulo que estamos necesitando. Ahora bien, tenemos que la tangente, vamos a ver por acá, la tangente del ángulo es igual a Y entre X. Y en este caso, como lo que queremos es determinar el ángulo, vamos a tener que esto es igual a la tangente inversa para poder tener únicamente el ángulo de Y sobre X. Y con esto tenemos la tangente inversa de cuál es nuestra coordenada en Y. Como podemos ver acá, es negativo 2.5. metros. Y nuestra coordenada en X tenemos que es negativo 3.5 metros. Luego realizamos el cálculo en la calculadora y debemos recordar que nuestra calculadora debe estar en ángulo, no en radianes, para poder obtener dicho resultado.
Como podemos ver al realizar el cálculo en la calculadora, tenemos un ángulo de 35.53 grados. Ahora bien, ¿qué sucede? Como estamos analizando este triángulo que tenemos formado por acá, el teta que acabamos de calcular, vamos a ver, el teta que acabamos de calcular es este ángulo de aquí. Y sucede que para tener todo este ángulo completo, tenemos que sumarle ¿cuántos grados? 180 grados, que es lo que mide media circunferencia. Entonces, en realidad, el ángulo que acabamos de calcular, son 35.53 grados más 180 grados. Ok, más 180 grados. Y esto al final nos da un teta, un ángulo de 215.53 grados, que es aproximadamente 216. Aproximadamente 216 grados. Este sería el segundo elemento que necesitamos para tener nuestra respuesta. Esto significa que este punto que tenemos por acá, expresado en coordenadas polares, sería de la siguiente manera. La distancia, que es 4.30 metros, coma, el ángulo que calculado nos dio a 216 grados. Y con esto finalizamos el ejemplo número 1.